Soy la mejor corredora, la que genera millones para la empresa. Se atrevieron a desafiarme ofreciéndome una comisión menor. Ahora, observan desde lejos mientras llevo a todos los clientes a la competencia. Nunca olvidaré la cara de Felipe Montero cuando me dijo que reducirían mi comisión del 6% al 3%, 5% mientras mantenían las de mis compañeros intactas. Su expresión mezclaba falsa compasión con una sonrisa apenas disimulada. El muy imbécil creía que yo aceptaría sin más, que agacharía la cabeza como siempre lo habían hecho todos los demás. Elena, entiende que es una decisión corporativa. La empresa necesita redistribuir recursos, me dijo con ese tono condescendiente que siempre usaba conmigo. Estábamos en su oficina de cristal, esa que se ubicaba estratégicamente para que pudiera vigilarnos a todos como si fuéramos sus peones. Yo acababa de cerrar la venta del complejo Altamira, una transacción de 12 millones de euros que me había costado 6 meses de negociaciones, cenas interminables y disponibilidad absoluta. Mientras mis colegas apenas conseguían vender apartamentos de 200.000 euros, yo manejaba propiedades que solo aparecen en revistas de lujo. ¿Redistribuir recursos? Respondí apretando la carpeta con el contrato recién firmado. ¿Y por qué solo se redistribuyen los míos, Felipe? Acabo de traerles una comisión de más de 700.000 euros. Felipe carraspeó, incómodo. No esperaba que yo cuestionara sus decisiones. Los demás necesitan incentivos para alcanzar tu nivel, explicó, evitando mirarme directamente. Tú ya tienes una cartera de clientes consolidada. Sentí que la sangre me hervía. Durante 5 años había trabajado 7 días a la semana, mientras Ricardo, Claudia y los demás se iban de copas los viernes. Yo estaba mostrando propiedades a clientes extranjeros que solo podían verlas en fin de semana. Mientras ellos disfrutaban sus vacaciones, yo cancelaba las mías para cerrar ventas importantes. ¿Y crees que mi cartera cayó del cielo? Mi voz sonaba más calmada de lo que realmente estaba. La construí mientras tus niños prodigio estaban ocupados tomando cafés y vendiendo apartamentos que cualquiera podría vender. Felipe se levantó, visiblemente molesto con mi respuesta. Elena, esta no es una negociación. La decisión ya está tomada por la junta directiva. Salí de su oficina sin decir una palabra más. No le daría el gusto de verme desmoronarme. En el pasillo, Claudia me observaba con una sonrisa mal disimulada. Ella había entrado a la empresa 2 años después que yo, recomendada por el mismo Felipe. Siempre había tenido un trato preferencial, a pesar de que sus números eran mediocres en el mejor de los casos. Al llegar a mi escritorio, revisé las cifras del último año. Había generado más de 4 millones en comisiones para Inmobiliaria Montero, casi el 40% del total de la oficina. Reducir mi porcentaje significaba que tendría que vender casi el doble para mantener mis ingresos actuales. Era imposible, y ellos lo sabían. Abrí mi correo y encontré el mensaje de Carmen Salgado, una vieja amiga que había fundado su propia inmobiliaria hacía 1 año. ¿Cómo va todo con los Montero? Cuando quieras charlar sobre nuevas oportunidades, avísame. Lo había recibido 3 meses atrás y nunca le había dado importancia. Ahora brillaba en mi bandeja de entrada como una señal. Esa noche no pude dormir. Repasaba mentalmente a cada uno de mis clientes, las propiedades en cartera, los contactos que había cultivado durante años, todo lo que había construido con esfuerzo y que ahora querían devaluar. Recordé la fiesta de Navidad del año anterior, cuando Felipe había dado un discurso alabando mi dedicación excepcional mientras levantaba una copa, pura hipocresía. A la mañana siguiente, llegué a la oficina antes que nadie. Necesitaba revisar mis contratos y entender exactamente a qué me enfrentaba. Para mi sorpresa, descubrí que mis acuerdos con los clientes estaban a mi nombre, no al de la inmobiliaria. Un detalle técnico que Felipe había pasado por alto años atrás, cuando la empresa era más pequeña y menos corporativa. Mientras encendía mi computadora, vi entrar a Ricardo, otro de los protegidos de Felipe. Se sorprendió al verme tan temprano. ¿Ya sabes lo de la reunión general?, me preguntó, dejando su maletín en su escritorio. ¿Qué reunión? Felipe quiere anunciar algunos cambios estructurales, dijo, haciendo comillas con los dedos. Dicen que van a presentar un nuevo plan de comisiones, así que pretendían anunciar mi humillación públicamente. Querían sentar precedentes, mostrar a todos que nadie era intocable. La reunión se programó para las 11:00 am. Mientras esperaba, llamé discretamente a Carmen. ¿Puedes verme hoy?, le pregunté en voz baja. Claro, ¿todo bien? Te cuento después. ¿Te parece en el Café Berlín a las 2:00 p.m? Durante la reunión, Felipe se pavoneó frente a las diapositivas
que mostraban el nuevo esquema de incentivos. Tal como sospechaba, yo era la única afectada. Lo presentaron como una recalibración para fomentar el crecimiento equitativo. Pero todos en esa sala sabían lo que realmente era, un golpe calculado contra mí. Cuando terminó el circo, regresé a mi escritorio y comencé a preparar lo que necesitaría. Revisé mi agenda. Tenía 5 clientes potenciales esa semana, todos buscando propiedades de alta gama. Entre ellos estaba Roberto Méndez, el empresario que quería invertir 8 millones en una finca en las afueras, una venta que Felipe ya estaba contando como segura. A las 2:00 p.m. en punto, me encontré con Carmen en el Café Berlín, lo suficientemente lejos de la oficina para evitar encuentros incómodos. Ella había cambiado poco desde que dejó de trabajar para los Montero. Seguía siendo la mujer directa y honesta que recordaba. «Te ves fatal», fue lo primero que me dijo. «Gracias por el cumplido», respondí, esbozando una sonrisa forzada. Carmen pidió 2 cafés y esperó a que el camarero se alejara antes de hablar. «¿Ahora sí me vas a contar qué está pasando?» Le expliqué toda la situación. La reducción de mi comisión, el trato preferencial a los demás, la humillación pública. Carmen escuchó atentamente, asintiendo ocasionalmente. «No me sorprende», dijo finalmente. «Felipe siempre ha tenido esa mentalidad, exprimir a los buenos hasta que ya no pueden más. Necesito saber mis opciones», le dije, yendo directo al grano. Carmen sonrió y sacó una carpeta de su maletín. «Justamente traía esto por si acaso. Es nuestra propuesta. 7% de comisión, libertad para gestionar tu cartera como quieras, y un pequeño porcentaje de participación en la empresa después del primer año». Era una oferta tentadora, mejor de lo que esperaba. Pero no se trataba solo de dinero. ¿Qué pasaría con mis clientes actuales? Si los contratos están a tu nombre, técnicamente puedes llevarlos contigo, pero necesitaríamos revisarlos caso por caso. Mientras salía del café, recibí una llamada de Roberto Méndez. Quería adelantar nuestra cita para ver la finca. Era el momento perfecto para poner en marcha lo que comenzaba a formarse en mi mente. «Por supuesto, Roberto. ¿Te parece mañana a las 10:00 am? Lo que Felipe y los demás no sabían era que yo ya no iba a jugar según sus reglas. Si querían guerra, la tendrían, pero a mi manera. Mientras conducía de regreso a la oficina, decidí que no iba a renunciar de inmediato. Primero, iba a asegurarme de que sintieran exactamente lo que habían provocado. Al día siguiente, mostré la finca a Roberto como si nada hubiera cambiado. Le expliqué cada detalle, las ventajas de la inversión, los planes de desarrollo de la zona. Cuando finalmente hizo la pregunta clave, estaba preparada. «Elena, me encanta la propiedad. ¿Cuáles son los siguientes pasos?» «Roberto, antes de avanzar, hay algo que deberías saber. Inmobiliaria Montero está pasando por algunos cambios. No puedo garantizar que yo siga llevando tu caso hasta el final». La preocupación en su rostro fue inmediata. «¿Qué significa eso? Yo quiero trabajar contigo, no con cualquier otro agente». «Lo entiendo, y te lo agradezco. Quizás deberíamos hablar de esto con más calma. ¿Te parece si cenamos esta semana?» Esa noche no dormí pensando en lo que estaba a punto de hacer. Sabía que no sería fácil, que habría consecuencias. Pero cuando recordé la sonrisa de Felipe al anunciar la reducción de mi comisión, toda duda desapareció. Cenamos en el restaurante favorito de Roberto, un lugar discreto donde los empresarios cerraban tratos lejos de miradas indiscretas. Mientras degustábamos el segundo plato, le conté sobre los cambios en Inmobiliaria Montero. «Están reduciendo mis comisiones a la mitad mientras mantienen las de los demás», le expliqué. «Parece que mi éxito se ha convertido en mi mayor problema». Roberto movió la cabeza en señal de desaprobación. «¿Y por qué harían algo así? Tú les has generado millones». «Precisamente por eso», respondí. «Felipe quiere redistribuir mi cartera entre sus favoritos. La idea es simple. Yo salgo, ellos se quedan con mis clientes». Roberto permaneció en silencio unos segundos, pensativo. «¿Y qué piensas hacer?» «Estoy considerando otras opciones», dije con cautela. «Hay una agencia nueva, dirigida por una amiga. Mejores condiciones, más respeto por el trabajo». Roberto asintió lentamente. Lo conocía lo suficiente para saber que estaba procesando la información desde una perspectiva empresarial. «Si decides irte, me gustaría seguir trabajando contigo, Elena. No confío en esos novatos que contratan ahora». Durante las siguientes semanas, mantuve conversaciones similares con todos mis clientes importantes. La respuesta fue unánime. Confiaban en mí, no en Inmobiliaria Montero. Mientras tanto,
Carmen y yo preparábamos mi traslado. Revisamos cada contrato, cada cláusula. Todo parecía estar a mi favor. Un martes por la mañana, Felipe me llamó a su oficina. Su rostro mostraba preocupación, algo inusual en él. «Elena, necesito que cierres la venta de la finca Méndez esta semana», me dijo sin preámbulos. «La junta está presionando por resultados». «Haré lo que pueda», respondí con una sonrisa. Roberto es un cliente exigente. Lo que Felipe no sabía era que Roberto ya había firmado una promesa de compra, pero no con Inmobiliaria Montero. El contrato estaba sobre el escritorio de Carmen, esperando a que yo oficializara mi cambio. Al salir de su oficina, me crucé con Claudia. Me miró como siempre lo hacía, con esa mezcla de envidia y desdén. «¿Problemas con tus ventas?», preguntó con falsa preocupación. «Al contrario», respondí. «Nunca habían ido mejor». Esa tarde, mientras organizaba mis archivos, descubrí algo interesante, un documento olvidado en la carpeta compartida de la empresa, el borrador de un correo de Felipe a la junta directiva, fechado 3 meses atrás. En él, Felipe proponía redistribuir mis cuentas principales entre Claudia y Ricardo, para asegurar que Elena no acumule demasiado poder de negociación. La traición era peor de lo que imaginaba. Habían planeado esto durante meses, esperando el momento adecuado para ejecutarlo. Tomé capturas de pantalla y las envié a mi correo personal. Nunca se sabe cuándo podría necesitarlas. Al día siguiente, me reuní con Carmen en su oficina. Era hora de finalizar los detalles. «Tengo confirmación de 7 clientes que vendrán conmigo», le dije. «Representan aproximadamente un 65% de mi cartera actual». Carmen silbó, impresionada. «Esos son casi 3 millones en comisiones potenciales este año», calculó rápidamente. «Felipe va a enloquecer. Aún no he decidido cuándo presentar mi renuncia», comenté. «Quiero asegurarme de que todo esté blindado legalmente». «Nuestro abogado dice que estás cubierta. Los contratos están a tu nombre. No has firmado cláusulas de no competencia. Solo debemos ser cuidadosos con las formas». Esa misma tarde recibí una llamada inesperada de Martín Segura, miembro de la junta directiva de Inmobiliaria Montero. Quería verme personalmente. Nos encontramos en un café cerca de su oficina. Martín, a diferencia de Felipe, siempre me había tratado con respeto. Era un hombre de negocios de la vieja escuela, que valoraba los resultados por encima de las políticas internas. «Elena, voy a ser directo», comenzó. «Han llegado rumores a la junta sobre tu posible salida. ¿Es cierto?» No tenía sentido mentir, no a Martín. «Estoy considerándolo seriamente», admití. «La reducción de mi comisión hace que sea difícil justificar quedarme». Martín suspiró profundamente. «La junta no estaba al tanto de esa decisión», confesó. «Felipe presentó un plan general de reestructuración, pero nunca mencionó que solo afectaría a nuestra mejor corredora. Aquello me tomó por sorpresa. ¿Felipe había actuado por su cuenta?» «Sin embargo», continuó Martín, «revertir esa decisión ahora sería complicado. Crearía precedentes difíciles de manejar». «Entiendo», respondí. «Y aprecio tu honestidad, Martín. ¿Hay algo que podamos hacer para que reconsideres tu decisión? Me temo que es tarde para eso». Al volver a la oficina, encontré un ambiente tenso. Claudia y Ricardo cuchicheaban mientras me observaban desde lejos. Algo había cambiado. A media tarde, Felipe apareció junto a mi escritorio. Su rostro estaba pálido. «Roberto Méndez me ha llamado personalmente», dijo con voz tensa. «Me ha informado que no cerrará la compra con nosotros. ¿Sabes algo de esto?» Levanté la vista de mi computadora, manteniendo la expresión neutral. «Me comentó que estaba reconsiderando la inversión», respondí. «La situación económica está complicada. Felipe no era tonto. Sabía que había algo más. Si descubro que estás interfiriendo con nuestros clientes, ¿me estás acusando de algo, Felipe?», lo interrumpí. «Porque te recuerdo que fui yo quien trajo a Roberto a esta empresa, al igual que a la mayoría de mis clientes». Felipe se alejó sin decir más, pero podía sentir su rabia. La guerra estaba declarada oficialmente. Esa noche, revisando mi correo electrónico en casa, encontré un mensaje de Ricardo. Su contenido me dejó helada. «Elena, ten cuidado. Felipe está buscando pruebas para demandarte por robo de clientes. Ha pedido acceso a todos tus correos electrónicos y llamadas desde el teléfono de la empresa». Era un movimiento inesperado. Ricardo, el protegido de Felipe, me estaba advirtiendo. Llamé a Carmen inmediatamente. «Necesito acelerar las cosas», le dije. «Felipe está preparando una contraofensiva». «Entiendo. ¿Cuándo quieres hacer el cambio?» «Mañana mismo». El viernes llegué temprano a la oficina, antes que nadie. Vacié mi escritorio discretamente,
llevando solo lo esencial. A las 9:00 a.m. en punto, cuando todos estaban en sus puestos, entré a la oficina de Felipe con un sobre en la mano. Mi carta de renuncia, anuncié, dejándola sobre su escritorio. Efectiva inmediatamente, Felipe se quedó paralizado, como si no pudiera procesar lo que estaba ocurriendo. ¿Qué es esto, Elena? ¿Una estrategia para negociar? No hay nada que negociar, respondí con calma. Mi decisión está tomada. No puedes irte así. Tienes responsabilidades, clientes pendientes. Mis clientes vendrán conmigo, dije, y observé cómo su rostro se transformaba al comprender el alcance de mis palabras. Inmobiliaria Salgado se encargará de ellos a partir de ahora. Felipe se levantó bruscamente, tirando su taza de café. Eso es competencia desleal. Te demandaremos. Los contratos están a mi nombre, Felipe. Tú mismo lo permitiste. Si alguien ha actuado deslealmente, ha sido Inmobiliaria Montero al intentar reducir mi comisión unilateralmente. Salí de su oficina mientras Felipe gritaba amenazas que resonaban por toda la planta. Claudia me observaba boquiabierta. Ricardo parecía dividido entre la sorpresa y la admiración. Buena suerte, chicos, les dije a mis ya ex compañeros mientras me dirigía al ascensor. La van a necesitar. Esa misma tarde, desde mi nueva oficina en Inmobiliaria Salgado, envié un correo electrónico formal a todos mis clientes, informándoles sobre mi cambio profesional. En menos de una hora, recibí las primeras respuestas positivas. Al finalizar el día, Carmen me ofreció una copa de champán. Por el primer día de muchos, brindó. Esto apenas comienza, respondí pensando en la cara de Felipe cuando comprendiera la magnitud de lo que había perdido. La verdadera venganza vendrá cuando vean los números del próximo trimestre. Mi transición a Inmobiliaria Salgado no fue tan sencilla como esperaba. A pesar de la cálida bienvenida de Carmen y su equipo, enfrentaba obstáculos diarios. Lo primero que hizo Felipe fue enviar cartas legales a todos mis clientes, advirtiéndoles sobre supuestas prácticas irregulares y amenazando con demandas si seguían trabajando conmigo. Algunos se asustaron. La familia Herranz, dueños de 3 edificios históricos que planeaban vender, me llamó preocupada. Elena, recibimos una carta muy desagradable de Montero, me explicó Antonio Herranz. Dicen que podríamos enfrentar problemas legales si trabajamos contigo. Es intimidación, Antonio, respondí, intentando mantener la calma. Están desesperados porque saben que se quedarán sin sus mejores clientes. Entiendo, pero mi familia no quiere problemas. Quizás deberíamos esperar unos meses. Perdí a los Herranz y, con ellos, una comisión potencial de casi 200.000 euros. Fue un golpe duro, pero no me dejé vencer. Por cada cliente que dudaba, otros 2 confirmaban su confianza en mí. Roberto Méndez incluso llamó personalmente a Felipe. He trabajado con Elena durante 5 años, le dijo. Si intentas algo contra ella, yo mismo contrataré a los mejores abogados para defenderla. Y créeme, no querrás enfrentarte a mi equipo legal. Ese respaldo me dio fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, Felipe no se detuvo allí. Comenzó a expandir rumores en el círculo inmobiliario, que yo había robado información confidencial, que había engañado a clientes para llevarlos conmigo, incluso que había manipulado contratos. Carmen me encontró una mañana mirando por la ventana, perdida en mis pensamientos. No dejes que te afecte, me dijo poniendo una mano en mi hombro. Es exactamente lo que quieren. Lo sé, respondí. Pero a veces me pregunto si valdrá la pena. ¿Te arrepientes de haberte ido? Negué con la cabeza. Nunca. Pero no esperaba que jugaran tan sucio. El mayor desafío vino cuando Felipe filtró información falsa a algunos desarrolladores inmobiliarios con los que yo había trabajado. Les dijo que yo había estado manipulando las tasaciones para aumentar mis comisiones. Era una acusación grave en nuestro sector. Esa misma tarde recibí la llamada de Javier Durán, CEO de Construcciones Mediterráneas, uno de mis clientes más fieles. Elena, estas acusaciones. Comenzó claramente incómodo. Son completamente falsas, Javier, lo interrumpí. Felipe está desesperado por destruir mi reputación. Te creo, pero necesito alguna prueba para mostrar a mi junta. Entienden que si estas acusaciones fueran ciertas, podríamos tener problemas legales. Fue entonces cuando recordé las capturas de pantalla que había tomado del correo de Felipe. Era el momento de usarlas. Te enviaré algo que demuestra quién está realmente detrás de todo esto, le dije. Solo te pido discreción.
Le envié las capturas que mostraban cómo Felipe había planeado meticulosamente apoderarse de mis clientes mucho antes de reducir mi comisión. También incluí testimonios de algunos clientes que habían recibido sus cartas amenazantes. No solo mantuve a Javier como cliente, sino que él mismo comenzó a defender mi reputación entre otros desarrolladores. La estrategia de Felipe comenzaba a volverse en su contra. Mientras tanto, en Inmobiliaria Salgado, estábamos creciendo más rápido de lo previsto. Con mis clientes principales asegurados, comencé a expandir mi cartera. Carmen me dio libertad total para operar y, contrario a lo que sucedía en Montero, aquí se valoraba genuinamente el trabajo duro. Un día, recibí una visita inesperada en la oficina. Ricardo. Mi antiguo compañero parecía nervioso cuando pidió hablar conmigo en privado. No debería estar aquí, me dijo en voz baja. Felipe está obsesionado con destruirte, Elena. Habla de ti constantemente. Incluso ha contratado a un investigador privado para seguir tus movimientos profesionales. ¿Un investigador?, pregunté, incrédula. ¿Tanto miedo me tiene? Ricardo esbozó una sonrisa triste. No es miedo, es pánico. Las ventas han caído un 40% desde que te fuiste. La junta directiva está furiosa y Felipe les ha prometido que recuperará a tus clientes. ¿Por qué me cuentas esto, Ricardo?, pregunté, genuinamente curiosa. Siempre fuiste su protegido. Porque lo que está haciendo está mal, respondió. Y porque me he dado cuenta de que yo podría ser el siguiente en su lista cuando deje de serle útil. Antes de irse, Ricardo me entregó una carpeta. Son copias de todos los documentos que está usando contra ti. Pensé que podrían serte útiles. Esa noche, revisé la carpeta con Carmen. Contenía contratos alterados, correos manipulados y una lista de clientes con anotaciones sobre cómo recuperarlos. Era la prueba definitiva de que Felipe estaba dispuesto a cruzar todas las líneas para destruirme. «Esto es oro», dijo Carmen. «Con esto podríamos demandarlo por difamación y prácticas anticompetitivas». «No quiero entrar en una batalla legal», respondí. «Sería desgastante y nos distraería del verdadero objetivo, hacer crecer nuestro negocio. Vamos a guardar esto como último recurso». Las semanas siguientes fueron un torbellino de trabajo. Cerré la venta de la finca de Roberto Méndez, generando una comisión de 560,000 euros para Inmobiliaria Salgado. Era más de lo que Montero había ganado en todo el mes. Para mi sorpresa, comencé a recibir llamadas de clientes potenciales que nunca habían trabajado conmigo antes. Resultó que mi salida de Montero y los rumores que Felipe había esparcido habían generado curiosidad en el sector. La gente quería conocer a la corredora que había puesto en jaque a una de las inmobiliarias más establecidas de la ciudad. «Es como dicen», comentó Carmen mientras celebrábamos un nuevo contrato. «No hay mala publicidad». Sin embargo, no todo eran buenas noticias. Felipe intensificó sus ataques. Comenzó a contactar a clientes con los que había firmado recientemente, ofreciéndoles comisiones reducidas si rompían sus contratos conmigo. Una tarde, recibí la llamada de Sofía Vega, una empresaria que acababa de firmar la venta de su villa en la costa. «Elena, esto es incómodo», comenzó. «Felipe Montero me ha ofrecido manejar la venta de mi propiedad cobrando solo un 2% de comisión. Es menos de la mitad de lo que acordamos». Sentí que el estómago se me revolvía. Era un golpe bajo, incluso para Felipe. «Sofía, entiendo que es una oferta tentadora», respondí con calma. «Pero pregúntate por qué está tan desesperado. ¿Realmente crees que te darán el mismo servicio por menos de la mitad del precio?» Hubo un silencio al otro lado de la línea. «La verdad es que no confío mucho en él», admitió finalmente. Parecía demasiado ansioso, y cuando le pregunté por qué la oferta era tan baja, evadió la pregunta. «Confío en tu criterio, Sofía. Solo te pido que consideres si vale la pena el riesgo». Para mi alivio, Sofía decidió mantener nuestro acuerdo. Fue una victoria pequeña pero significativa. El verdadero punto de inflexión llegó cuando Martín Segura, el miembro de la Junta de Montero que me había advertido sobre Felipe, me contactó para una reunión discreta. Nos encontramos en un pequeño café a las afueras de la ciudad. Martín parecía envejecido desde la última vez que lo había visto. «Las cosas no van bien en Montero», me dijo sin rodeos. «Felipe ha perdido el control. La Junta está considerando destituirlo. Lo siento por la empresa», respondí sinceramente. «Siempre tuve buenos años allí, hasta que Felipe decidió que era una amenaza». Martín sonrió con tristeza. «La ironía es que al intentar neutralizarte, te convirtió en una verdadera amenaza». Hizo una pausa. «La Junta quiere hacerte una oferta, Elena. Queremos que vuelvas». Casi me atraganto con mi café.
¿Volver? ¿Después de todo lo que ha pasado? Con Felipe fuera y con condiciones mucho mejores que antes, aclaró Martín. Comisión del 8%, un puesto en la junta directiva y participación en la empresa. Era una oferta tentadora, más de lo que tenía actualmente en Salgado, pero algo dentro de mí sabía que no era el camino correcto. Agradezco la oferta, Martín, de verdad, pero he encontrado mi lugar en Salgado. Carmen me ha dado la oportunidad de construir algo desde cero, con mis reglas. Entiendo, dijo Martín con resignación, pero quería que supieras que Felipe no representa a toda la empresa. Muchos te respetamos y lamentamos lo sucedido. Al volver a la oficina, compartí la conversación con Carmen. Su rostro mostró preocupación por primera vez desde que la conocía. ¿Consideraste la oferta?, preguntó en voz baja. Por supuesto que no, respondí con firmeza. Mi lealtad está aquí ahora. Carmen sonrió, visiblemente aliviada. Entonces creo que es el momento adecuado para hablarte de mis planes de expansión, dijo sacando unos planos. Quiero abrir una segunda oficina en la zona norte y estaba pensando en que podrías dirigirla. Miré los planos con asombro. Era un proyecto ambicioso, mucho más grande de lo que había imaginado. ¿Estás segura? Es una inversión enorme. Completamente segura, afirmó Carmen. Con lo que has generado estos meses, podemos permitírnoslo. Además, es hora de que Inmobiliaria Salgado deje de ser un secreto y se convierta en la nueva referencia del sector. Esa noche, mientras conducía a casa, reflexioné sobre todo lo que había pasado desde mi salida de Montero. A pesar de los obstáculos, las amenazas y los intentos de sabotaje, nunca me había sentido más realizada profesionalmente. Felipe había intentado humillarme, pero solo consiguió liberarme. Quiso destruir mi carrera, pero terminó catapultándola a un nivel que nunca habría alcanzado bajo su sombra. El camino no había sido fácil. Algunos días dudaba si podría soportar la presión, pero cada victoria, cada cliente que confiaba en mí a pesar de las calumnias, me reafirmaba que había tomado la decisión correcta. Al llegar a casa, encontré un sobre en mi buzón. No tenía remitente. Al abrirlo, descubrí una carta de Claudia, mi antigua compañera en Montero. Elena, nunca fuimos amigas, pero necesito que sepas algo. Felipe ha cruzado la línea. Está falsificando documentos con tu firma para presentar una demanda contra ti. Ten cuidado. Ahora la guerra entraba en una nueva fase. Felipe estaba desesperado, y eso lo hacía más peligroso que nunca. La carta de Claudia me mantuvo despierta toda la noche. Falsificar documentos no era solo un juego sucio, era un delito. Felipe había pasado de la guerra comercial a algo potencialmente criminal. A la mañana siguiente, llamé a un abogado, Gabriel Soto, recomendado por Carmen. Necesito protegerme, le expliqué mientras le mostraba la carta de Claudia. Y quiero hacerlo legalmente, sin caer en su juego. Si tiene pruebas de falsificación, podemos presentar una denuncia preventiva, sugirió Gabriel. Pero necesitaríamos evidencia concreta. Puedo conseguirla, respondí, pensando en Ricardo. Lo llamé esa misma tarde. Su voz sonaba tensa al teléfono. No puedo hablar ahora, murmuró. Te llamo más tarde. Pasaron 3 días sin noticias suyas. Cuando finalmente contactó, su mensaje fue breve. Café La Colina, 7:00 p.m. Ven sola. El café estaba prácticamente vacío cuando llegué. Ricardo ocupaba una mesa en el rincón más alejado, con expresión sombría. Felipe está avanzando con la demanda, dijo sin preámbulos. Ha falsificado tu firma en contratos antiguos, modificando fechas y condiciones para hacer parecer que te llevaste información confidencial. ¿Tienes alguna prueba? Ricardo sacó una memoria USB de su bolsillo. Aquí está todo, los originales y los falsificados. También grabé una conversación donde Felipe admite lo que está haciendo. ¿Por qué te arriesgas así por mí? Ricardo suspiró profundamente. Porque lo que está haciendo está mal. Y porque Montero era una buena empresa antes de que Felipe enloqueciera con su vendetta personal. Apenas había terminado de hablar cuando vi la sangre abandonar su rostro. Seguí su mirada hacia la puerta, donde Felipe Montero acababa de entrar con Claudia. Me siguieron, murmuró Ricardo, deslizando disimuladamente la memoria USB hacia mí. Vete por la puerta trasera. Yo los distraeré. No tuve tiempo de protestar. Tomé la USB, la guardé en mi bolso y me dirigí rápidamente hacia la salida de emergencia mientras Ricardo se levantaba para interceptar a Felipe. Esa noche, Gabriel revisó todo el material. Esto es serio, Elena, dijo finalmente. Hay elementos suficientes para una contrademanda por falsificación documental, difamación y acoso. Pero debo advertirte, será un proceso largo y costoso.
¿Qué alternativas tengo? Podríamos intentar una resolución extrajudicial, presentar estas pruebas a la Junta Directiva de Montero. Después de todo, también es su reputación la que está en juego. Decidí seguir su consejo. Al día siguiente, solicité una reunión con Martín Segura y otros 2 miembros de la Junta, sin la presencia de Felipe. Aceptaron verme esa misma tarde en un despacho neutral. Llevé a Gabriel conmigo y presentamos toda la evidencia, incluyendo la grabación donde Felipe claramente hablaba de fabricar pruebas. El silencio que siguió a nuestra presentación fue ensordecedor. Finalmente, Martín habló. Esto es impactante. Nunca imaginé que Felipe llegaría tan lejos. Ya no se trata de competencia comercial, respondí. Está poniendo en riesgo no solo mi reputación, sino también la integridad de Inmobiliaria Montero. Los miembros de la Junta pidieron un receso para discutir en privado. Cuando regresaron, sus expresiones eran sombrías. Tomaremos medidas inmediatas, aseguró Martín. Felipe será suspendido mientras investigamos a fondo estas acusaciones. ¿Y la demanda?, preguntó Gabriel. Será retirada, por supuesto, y emitiremos un comunicado oficial disculpándonos por cualquier daño a la reputación de la señora Vega. Salí de aquella reunión con sentimientos encontrados. Por un lado, había conseguido neutralizar la amenaza más inmediata. Por otro, no podía evitar sentir cierta tristeza por cómo habían terminado las cosas. Al día siguiente, la noticia se expandió por todo el sector inmobiliario. Felipe Montero había sido suspendido de sus funciones como director de Inmobiliaria Montero, pendiente de una investigación interna. Carmen estaba eufórica cuando se lo conté. «Es una victoria completa», exclamó. «Ahora todos sabrán que estabas en lo correcto desde el principio». «No se trata de tener razón», respondí. «Se trata de poder trabajar en paz, sin tener que defenderse constantemente de ataques injustificados». Esa misma semana, recibí una llamada de Ricardo. Su voz sonaba notablemente más relajada. «Gracias», dijo simplemente. «Las cosas están cambiando rápidamente aquí. La Junta ha nombrado a Martín como director interino. ¿Y tú? ¿Estás bien? Felipe debe estar furioso contigo». «Felipe está acabado», respondió Ricardo. Después de que la Junta encontrara más irregularidades, decidieron despedirlo definitivamente. No volverá a pisar esta oficina. La noticia debería haberme llenado de satisfacción, pero solo sentí alivio. No quería destruir a Felipe, solo quería que dejara de acosarme. 2 días después, mientras atendía a un cliente en la oficina, mi asistente me interrumpió. «Elena, hay alguien que insiste en verte. Dice que es urgente». Para mi sorpresa, era Claudia. Estaba pálida y visiblemente nerviosa. «Necesito hablar contigo», dijo apenas entró a mi despacho. «En privado». Pedí a mi asistente que nos dejara solas y cerré la puerta. «Felipe lo está perdiendo todo», comenzó Claudia. La Junta encontró que había estado desviando clientes a una inmobiliaria fantasma que él mismo había creado. Estaba robando a su propia empresa. «¿Por qué me cuentas esto?» «Porque me involucró en sus esquemas», confesó con voz temblorosa. «Me prometió una asociación, una nueva empresa, donde yo tendría participación. Y ahora está intentando culparme de todo». «¿Qué quieres de mí, Claudia?», pregunté directamente. «Tu ayuda, tu testimonio de que yo te advertí sobre lo que estaba haciendo. Necesito demostrar que intenté detenerlo». La miré en silencio, evaluando la situación. Claudia nunca había sido mi amiga. De hecho, había sido una de las más entusiastas en celebrar mi humillación cuando Felipe redujo mi comisión. «Te ayudaré», dije finalmente. «No porque te lo debas, sino porque es lo correcto. Pero con una condición. Quiero que admitas públicamente que todas las acusaciones contra mí eran falsas». Claudia asintió rápidamente. «Lo haré. Y hay algo más que debes saber. Felipe te tiene un rencor personal. Esto va más allá del negocio». «¿A qué te refieres?» «Hace años, antes de que tú llegaras a la empresa, él era la estrella de Montero. Su ego nunca se recuperó de ser superado por una mujer. Te odia porque simbolizas todo lo que él ya no es». Sus palabras me dejaron pensativa. Todo este tiempo había creído que se trataba de control, de dinero, de poder. Pero era más básico, simple y llano resentimiento. Esa noche, cenando con Carmen, le conté sobre la visita de Claudia. «¿De verdad vas a ayudarla?», preguntó Carmen incrédula. «Después de cómo te trató». «No lo hago por ella»,
expliqué. Lo hago para cerrar este capítulo definitivamente. Quiero mirar hacia adelante, no seguir atrapada en el pasado. Carmen me estudió con atención antes de sonreír. Por eso eres mejor que todos ellos, Elena, y por eso vamos a construir algo realmente grande juntas. A la mañana siguiente, recibí una notificación de mi banco, un depósito de Inmobiliaria Montero por casi 300.000 euros, con la descripción, compensación y disculpas. Casi al mismo tiempo, llegó un correo electrónico de Martín Segura, conteniendo un comunicado oficial que sería publicado ese mismo día. En él, Inmobiliaria Montero reconocía públicamente que todas las acusaciones contra mí habían sido falsas, producto de decisiones personales y no autorizadas de un exdirectivo. La victoria era completa. Felipe había sido expuesto, la verdad había salido a la luz y mi reputación quedaba completamente limpia. Pero el golpe final vino esa misma tarde, cuando Ricardo me llamó nuevamente. «Elena, ¿estás sentada? La Junta ha tomado una decisión. Van a vender Inmobiliaria Montero». «¿Qué? ¿A quién?» «Aún no está decidido, pero están considerando ofertas». Hizo una pausa. «Y me preguntaba si tú y Carmen estarían interesadas». El tiempo pareció detenerse. ¿Comprar la empresa que intentó destruirme? Era demasiado surrealista. «¿Por qué me dices esto, Ricardo?» «Porque si hay alguien que podría recuperar lo mejor de Montero, eres tú. Y porque sería la justicia poética más perfecta que he visto en mi vida». Acordé discutirlo con Carmen y le agradecí la información. Al colgar, me quedé mirando por la ventana de mi oficina hacia la ciudad que se extendía ante mí. La misma ciudad donde, apenas unos meses atrás, Felipe había intentado humillarme y reducirme a nada. Carmen entró en mi oficina sin llamar, con una botella de champán y 2 copas. «He oído las noticias», dijo con una sonrisa radiante. «¿Y bien? ¿Qué opinas? ¿Sobre comprar Montero?», pregunté, aunque sabía perfectamente a qué se refería. «Exactamente. Podríamos fusionar las empresas, mantener lo mejor de ambas. Sería un golpe maestro». Tomé la copa que me ofrecía y contemplé las burbujas subiendo hacia la superficie. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dije finalmente. «Todo esto comenzó porque Felipe quería quitarme poder, disminuir mi valor. Y ahora tienes el poder de decidir el destino de su empresa», completó Carmen. «La mejor venganza no es destruir a tu enemigo, sino superarlo por completo». Brindamos en silencio, dejando que el significado de ese momento se asentara entre nosotras. El círculo estaba a punto de completarse, de la manera más inesperada y perfecta posible. Esa noche, al salir de la oficina, me crucé con alguien en el estacionamiento. Felipe Montero. Parecía haber envejecido varios años en apenas unas semanas. Me miró con una mezcla de odio y derrota. «Supongo que estarás satisfecha», dijo con amargura. «Lo has destruido todo». «Te equivocas, Felipe», respondí tranquilamente. «Yo no destruí nada. Tú lo hiciste cuando decidiste que era más importante derribarme que respetar mi trabajo». Di un paso hacia él, manteniendo mi voz serena. «Nunca quise guerra contigo. Solo quería el reconocimiento que merecía. Pero me enseñaste una lección valiosa. Nunca permitas que nadie determine tu valor. Así que gracias, de cierta manera». Felipe parecía desconcertado por mi respuesta. Esperaba rabia, venganza, pero no esta calma. Me alejé hacia mi coche, dejándolo allí, solo con sus pensamientos. Ya no importaba lo que Felipe pensara o hiciera. Su poder sobre mí se había evaporado completamente. Al encender el motor, sentí vibrar mi teléfono. Era un mensaje de Martín. «La Junta quiere reunirse contigo mañana para discutir formalmente la posibilidad de venta. ¿Podemos contar con tu interés?». Sonreí mientras respondía. «Estaré allí, y tengo grandes planes para el futuro». La carta de Claudia me mantuvo despierta toda la noche. Falsificar documentos no era solo un juego sucio, era un delito. Felipe había pasado de la guerra comercial a algo potencialmente criminal. A la mañana siguiente, llamé a un abogado, Gabriel Soto, recomendado por Carmen. «Necesito protegerme», le expliqué mientras le mostraba la carta de Claudia. «Y quiero hacerlo legalmente, sin caer en su juego. Si tiene pruebas de falsificación, podemos presentar una denuncia preventiva», sugirió Gabriel. «Pero necesitaríamos evidencia concreta». «Puedo conseguirla», respondí, pensando en Ricardo. Lo llamé esa misma tarde. Su voz sonaba tensa al teléfono. «No puedo hablar ahora», murmuró. «Te llamo más tarde». Pasaron 3 días sin noticias suyas. Cuando finalmente contactó, su mensaje fue breve. «Café La Colina, 7:00 p.m. Ven sola».
El café estaba prácticamente vacío cuando llegué. Ricardo ocupaba una mesa en el rincón más alejado, con expresión sombría. Felipe está avanzando con la demanda, dijo sin preámbulos. Ha falsificado tu firma en contratos antiguos, modificando fechas y condiciones para hacer parecer que te llevaste información confidencial. ¿Tienes alguna prueba? Ricardo sacó una memoria USB de su bolsillo. Aquí está todo, los originales y los falsificados. También grabé una conversación donde Felipe admite lo que está haciendo. ¿Por qué te arriesgas así por mí? Ricardo suspiró profundamente. Porque lo que está haciendo está mal. Y porque Montero era una buena empresa antes de que Felipe enloqueciera con su vendetta personal. Apenas había terminado de hablar cuando vi la sangre abandonar su rostro. Seguí su mirada hacia la puerta, donde Felipe Montero acababa de entrar con Claudia. Me siguieron, murmuró Ricardo, deslizando disimuladamente la memoria USB hacia mí. Vete por la puerta trasera. Yo los distraeré. No tuve tiempo de protestar. Tomé la USB, la guardé en mi bolso y me dirigí rápidamente hacia la salida de emergencia mientras Ricardo se levantaba para interceptar a Felipe. Esa noche, Gabriel revisó todo el material. Esto es serio, Elena, dijo finalmente. Hay elementos suficientes para una contrademanda por falsificación documental, difamación y acoso. Pero debo advertirte, será un proceso largo y costoso. ¿Qué alternativas tengo? Podríamos intentar una resolución extrajudicial, presentar estas pruebas a la Junta Directiva de Montero. Después de todo, también es su reputación la que está en juego. Decidí seguir su consejo. Al día siguiente, solicité una reunión con Martín Segura y otros 2 miembros de la Junta, sin la presencia de Felipe. Aceptaron verme esa misma tarde en un despacho neutral. Llevé a Gabriel conmigo y presentamos toda la evidencia, incluyendo la grabación donde Felipe claramente hablaba de fabricar pruebas. El silencio que siguió a nuestra presentación fue ensordecedor. Finalmente, Martín habló. Esto es, impactante. Nunca imaginé que Felipe llegaría tan lejos. Ya no se trata de competencia comercial, respondí. Está poniendo en riesgo no solo mi reputación, sino también la integridad de Inmobiliaria Montero. Los miembros de la Junta pidieron un receso para discutir en privado. Cuando regresaron, sus expresiones eran sombrías. Tomaremos medidas inmediatas, aseguró Martín. Felipe será suspendido mientras investigamos a fondo estas acusaciones. ¿Y la demanda?, preguntó Gabriel. Será retirada, por supuesto, y emitiremos un comunicado oficial disculpándonos por cualquier daño a la reputación de la señora Vega. Salí de aquella reunión con sentimientos encontrados. Por un lado, había conseguido neutralizar la amenaza más inmediata. Por otro, no podía evitar sentir cierta tristeza por cómo habían terminado las cosas. Al día siguiente, la noticia se expandió por todo el sector inmobiliario. Felipe Montero había sido suspendido de sus funciones como director de Inmobiliaria Montero, pendiente de una investigación interna. Carmen estaba eufórica cuando se lo conté. «Es una victoria completa», exclamó. «Ahora todos sabrán que estabas en lo correcto desde el principio». «No se trata de tener razón», respondí. «Se trata de poder trabajar en paz, sin tener que defenderse constantemente de ataques injustificados». Esa misma semana, recibí una llamada de Ricardo. Su voz sonaba notablemente más relajada. «Gracias», dijo simplemente. «Las cosas están cambiando rápidamente aquí. La Junta ha nombrado a Martín como director interino. ¿Y tú? ¿Estás bien? Felipe debe estar furioso contigo». «Felipe está acabado», respondió Ricardo. Después de que la Junta encontrara más irregularidades, decidieron despedirlo definitivamente. No volverá a pisar esta oficina. La noticia debería haberme llenado de satisfacción, pero solo sentí alivio. No quería destruir a Felipe. Solo quería que dejara de acosarme. 2 días después, mientras atendía a un cliente en la oficina, mi asistente me interrumpió. «Elena, hay alguien que insiste en verte. Dice que es urgente». Para mi sorpresa era Claudia. Estaba pálida y visiblemente nerviosa. «Necesito hablar contigo», dijo apenas entró a mi despacho. «En privado». Pedí a mi asistente que nos dejara solas y cerré la puerta. «Felipe lo está perdiendo todo», comenzó Claudia. La Junta encontró que había estado desviando clientes a una inmobiliaria fantasma que él mismo había creado. Estaba robando a su propia empresa. «¿Por qué me cuentas esto?» «Porque me involucró en sus esquemas», confesó con voz temblorosa.
Me prometió una asociación, una nueva empresa, donde yo tendría participación. Y ahora está intentando culparme de todo. ¿Qué quieres de mí, Claudia?, pregunté directamente. Tu ayuda, tu testimonio de que yo te advertí sobre lo que estaba haciendo. Necesito demostrar que intenté detenerlo. La miré en silencio, evaluando la situación. Claudia nunca había sido mi amiga. De hecho, había sido una de las más entusiastas en celebrar mi humillación cuando Felipe redujo mi comisión. Te ayudaré, dije finalmente. No porque te lo debas, sino porque es lo correcto. Pero con una condición. Quiero que admitas públicamente que todas las acusaciones contra mí eran falsas. Claudia asintió rápidamente. Lo haré. Y hay algo más que debes saber. Felipe te tiene un rencor personal. Esto va más allá del negocio. ¿A qué te refieres? Hace años, antes de que tú llegaras a la empresa, él era la estrella de Montero. Su ego nunca se recuperó de ser superado por una mujer. Te odia porque simbolizas todo lo que él ya no es. Sus palabras me dejaron pensativa. Todo este tiempo había creído que se trataba de control, de dinero, de poder. Pero era más básico, simple y llano resentimiento. Esa noche, cenando con Carmen, le conté sobre la visita de Claudia. ¿De verdad vas a ayudarla?, preguntó Carmen incrédula. Después de cómo te trató. No lo hago por ella, expliqué. Lo hago para cerrar este capítulo definitivamente. Quiero mirar hacia adelante, no seguir atrapada en el pasado. Carmen me estudió con atención antes de sonreír. Por eso eres mejor que todos ellos, Elena, y por eso vamos a construir algo realmente grande juntas. A la mañana siguiente, recibí una notificación de mi banco, un depósito de Inmobiliaria Montero por casi 300.000 euros, con la descripción, compensación y disculpas. Casi al mismo tiempo, llegó un correo electrónico de Martín Segura, conteniendo un comunicado oficial que sería publicado ese mismo día. En él, Inmobiliaria Montero reconocía públicamente que todas las acusaciones contra mí habían sido falsas, producto de decisiones personales y no autorizadas de un exdirectivo. La victoria era completa. Felipe había sido expuesto, la verdad había salido a la luz y mi reputación quedaba completamente limpia. Pero el golpe final vino esa misma tarde, cuando Ricardo me llamó nuevamente. Elena, ¿estás sentada? La Junta ha tomado una decisión. Van a vender Inmobiliaria Montero. ¿Qué? ¿A quién? Aún no está decidido, pero están considerando ofertas. Hizo una pausa, y me preguntaba si tú y Carmen estarían interesadas. El tiempo pareció detenerse. ¿Comprar la empresa que intentó destruirme? Era demasiado surrealista. ¿Por qué me dices esto, Ricardo? Porque si hay alguien que podría recuperar lo mejor de Montero, eres tú. Y porque sería la justicia poética más perfecta que he visto en mi vida. Acordé discutirlo con Carmen y le agradecí la información. Al colgar, me quedé mirando por la ventana de mi oficina hacia la ciudad que se extendía ante mí. La misma ciudad donde, apenas unos meses atrás, Felipe había intentado humillarme y reducirme a nada. Carmen entró en mi oficina sin llamar, con una botella de champán y 2 copas. He oído las noticias, dijo con una sonrisa radiante. ¿Y bien? ¿Qué opinas? ¿Sobre comprar Montero? Pregunté, aunque sabía perfectamente a qué se refería. Exactamente. Podríamos fusionar las empresas, mantener lo mejor de ambas. Sería un golpe maestro. Tomé la copa que me ofrecía y contemplé las burbujas subiendo hacia la superficie. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dije finalmente. Todo esto comenzó porque Felipe quería quitarme poder, disminuir mi valor. Y ahora tienes el poder de decidir el destino de su empresa, completó Carmen. La mejor venganza no es destruir a tu enemigo, sino superarlo por completo. Brindamos en silencio, dejando que el significado de ese momento se asentara entre nosotras. El círculo estaba a punto de completarse, de la manera más inesperada y perfecta posible. Esa noche, al salir de la oficina, me crucé con alguien en el estacionamiento. Felipe Montero. Parecía haber envejecido varios años en apenas unas semanas. Me miró con una mezcla de odio y derrota. Supongo que estarás satisfecha, dijo con amargura. Lo has destruido todo. Te equivocas, Felipe, respondí tranquilamente. Yo no destruí nada. Tú lo hiciste cuando decidiste que era más importante derribarme que respetar mi trabajo. Di un paso hacia él, manteniendo mi voz serena. Nunca quise guerra contigo. Solo quería el reconocimiento que merecía. Pero me enseñaste una lección valiosa. Nunca permitas que nadie determine tu valor. Así que gracias, de cierta manera.
Felipe parecía desconcertado por mi respuesta. Esperaba rabia, venganza, pero no esta calma. Me alejé hacia mi coche, dejándolo allí, solo con sus pensamientos. Ya no importaba lo que Felipe pensara o hiciera. Su poder sobre mí se había evaporado completamente. Al encender el motor, sentí vibrar mi teléfono. Era un mensaje de Martín. La Junta quiere reunirse contigo mañana para discutir formalmente la posibilidad de venta. ¿Podemos contar con tu interés? Sonreí mientras respondía. Estaré allí. Y tengo grandes planes para el futuro. La reunión con la Junta Directiva de Inmobiliaria Montero fue más formal de lo que esperaba. Estaban presentes Martín, 3 miembros más de la Junta y un asesor financiero. Carmen me acompañaba, impecable en su traje azul marino, proyectando una imagen de absoluta confianza. Agradecemos su interés, comenzó Martín. Dadas las circunstancias, creemos que este acercamiento podría beneficiar a todas las partes. El asesor presentó los números. Inmobiliaria Montero había perdido casi un 30% de su valor en los últimos meses. La salida de Felipe, sumada a la mía, y la pérdida masiva de clientes, había afectado gravemente su posición en el mercado. Su oferta tendría preferencia, aclaró Martín, y estaríamos dispuestos a negociar términos favorables. Mientras el asesor detallaba aspectos financieros, me permitió observar aquella sala de juntas donde tantas veces había presentado mis resultados, la misma sala donde Felipe había anunciado la reducción de mi comisión, seguro de su poder y control. La vida daba vueltas extrañas. Necesitaremos tiempo para evaluarlo adecuadamente, respondió Carmen con profesionalismo. Es una decisión que no tomamos a la ligera. Al salir, Ricardo estaba esperando en el pasillo. Me sorprendió verlo allí. ¿Cómo fue?, preguntó con genuino interés. Interesante, respondí, pero aún no decidimos nada. Si se concreta, me gustaría seguir en el equipo, dijo bajando la voz. Creo en la visión que tienes para el sector. Su lealtad me conmovió. Quizás no todos en Montero habían sido adversarios después de todo. Durante las siguientes semanas, Carmen y yo analizamos minuciosamente la propuesta. Estudiamos las finanzas, la cartera de clientes restante, las propiedades en gestión. La empresa había perdido su brillo, pero su estructura seguía siendo sólida. Podemos hacerlo, afirmó Carmen una tarde, después de revisar los números por enésima vez. Fusionar las empresas, mantener lo mejor de ambas. Pero necesitamos capital adicional. Roberto Méndez, dije inmediatamente pensando en mi cliente de confianza. Siempre ha querido invertir en el sector más allá de la compra de propiedades. Roberto no solo se mostró interesado, estaba entusiasmado. La inmobiliaria más potente de la región, dirigida por las 2 mujeres más competentes que conozco, dijo cuando le presentamos el proyecto. Cuenten con mi respaldo total. Con el apoyo financiero asegurado, presentamos nuestra oferta formal. Tras una breve negociación, la Junta aceptó. El día de la firma fue surrealista. Yo, Elena Vega, la corredora a quien habían intentado reducir a la mitad, ahora compraba la empresa que había intentado humillarme. Firmé los documentos con una sensación de calma que contrastaba con el torbellino de emociones de los últimos meses. El anuncio oficial se hizo la semana siguiente. Inmobiliaria Salgado Montero, la unión del talento con la tradición. Carmen y yo aparecíamos en la foto oficial, sonrientes y profesionales. La noticia sacudió el sector inmobiliario. La fusión no fue sencilla. Tuvimos que ganar la confianza de los empleados de Montero, muchos temerosos de perder sus trabajos. Reorganizamos departamentos, actualizamos procedimientos, creamos un nuevo esquema de comisiones más justo y transparente. Ricardo se convirtió en un aliado valioso, ayudando a tender puentes entre los equipos. Claudia, sorprendentemente, también se adaptó bien bajo la nueva dirección, mostrando un talento que Felipe nunca había permitido florecer. 3 meses después de la fusión, me encontraba revisando los resultados del trimestre cuando mi asistente me anunció una visita inesperada. Felipe Montero. Hazlo pasar, dije después de un momento de duda. Felipe entró a mi oficina con pasos inseguros, tan diferente del hombre arrogante que había conocido. Parecía más delgado, con el rostro marcado por el estrés. Gracias por recibirme, dijo, sentándose frente a mí. No esperaba que lo hicieras. ¿En qué puedo ayudarte, Felipe?, suspiró profundamente antes de responder. He estado reflexionando sobre todo lo ocurrido. Mi comportamiento fue inexcusable. No supe qué responder. De todas las sorpresas que había tenido en los últimos meses, esta era quizás la más inesperada. No vengo a pedir perdón, continuó, ni a buscar trabajo, si es lo que estás pensando.
Solo quería decirte que, a pesar de todo, reconozco tu valía. Siempre fuiste la mejor. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque me equivoqué, Elena. Te subestimé. Pensé que podía controlarte, limitarte. Y mira dónde estamos ahora. Era una admisión que nunca esperé escuchar. No sentí triunfo ni satisfacción, solo un extraño sentido de cierre. Todos cometemos errores, Felipe, dije finalmente. Lo importante es aprender de ellos. Lo estoy intentando, respondió con una sonrisa triste. Me voy de la ciudad. Comenzaré de nuevo en Valencia, con una perspectiva diferente. Cuando se fue, me quedé contemplando la vista desde mi ventana. La oficina estaba en el último piso del edificio que antes había pertenecido a Inmobiliaria Montero. Ahora el logo de Salgado Montero brillaba en lo alto. Carmen entró poco después, radiante con las nuevas cifras de ventas. Acabamos de cerrar la venta del complejo Mirador, anunció. Es la transacción más grande en la historia de la empresa. ¿Más grande que Altamira?, pregunté, recordando la venta que cerré justo antes de que Felipe redujera mi comisión. Casi el doble, confirmó Carmen, entregándome los documentos. Y esto es solo el comienzo. Esa noche, mientras celebrábamos el éxito con el equipo, recordé el momento en que Felipe me había informado sobre la reducción de mi comisión. En ese instante, había sentido que mi mundo se derrumbaba. Ahora, mirando a mi alrededor, a estas personas que trabajaban con pasión y compromiso bajo un liderazgo que valoraba su esfuerzo, entendí que aquel momento había sido, en realidad, el principio de algo mucho mejor. La verdadera venganza nunca fue llevarme a los clientes, ni exponer las mentiras de Felipe, ni siquiera comprar la empresa. La verdadera venganza fue mantenerme fiel a mis principios, confiar en mi valor y demostrar con resultados que merecía cada reconocimiento. Al año de la fusión, Inmobiliaria Salgado Montero se había consolidado como líder indiscutible del sector. Habíamos duplicado las ventas, expandido operaciones a 2 ciudades más y creado un programa de capacitación que atraía a los mejores talentos. Ricardo, ahora director de operaciones, me dio una noticia que cerró perfectamente el círculo. ¿Recuerdas a los Herranz? Los que se asustaron con las amenazas de Felipe y cancelaron su contrato contigo. Claro que los recuerdo. Quieren volver. Dicen que nunca debieron dudar de ti. Sonreí. Los Herranz representaban aquel momento de incertidumbre cuando todo parecía desmoronarse. Su regreso simbolizaba que el ciclo finalmente se había completado. Diles que serán bienvenidos, respondí, sin resentimientos. Cuando pienso en todo el camino recorrido, no puedo evitar cierta gratitud hacia Felipe. Su intento de disminuirme terminó catapultándome a un nivel que quizás nunca habría alcanzado de otra manera. A veces, el mayor favor que puede hacerte un adversario es subestimarte. Te obliga a demostrar, primero a ti mismo y luego al mundo, exactamente de qué estás hecho. La mejor venganza, después de todo, no es devolver el golpe. Es convertir ese golpe en el impulso que te lleva más alto de lo que jamás habrías soñado. Han pasado 5 años desde aquel día en que Felipe me comunicó la reducción de mi comisión. 5 años que transformaron completamente mi vida profesional y personal. Inmobiliaria Salgado Montero es ahora un referente nacional. Tenemos oficinas en 6 ciudades, un equipo de más de 200 profesionales y una facturación que supera todas las expectativas iniciales. Carmen y yo formamos una sociedad perfecta. Ella maneja la estrategia empresarial mientras yo lidero las operaciones comerciales. Roberto Méndez, nuestro socio inversor, acaba de proponer expandirnos internacionalmente. Ricardo se convirtió en mi mano derecha, demostrando un talento que Felipe siempre subestimó. Incluso Claudia encontró su lugar, especializándose en propiedades de lujo, donde ha demostrado un instinto excepcional. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera aceptado aquella reducción sin protestar. Probablemente seguiría trabajando largas jornadas bajo la sombra de Felipe, nunca alcanzando mi verdadero potencial. Irónicamente, su intento por limitarme me liberó. La semana pasada recibí una postal desde Valencia. No venía firmada, pero reconocí inmediatamente la letra de Felipe. Tenías razón, la mejor venganza es el éxito. Felicidades por todo lo logrado. No respondí, no era necesario. Ambos sabíamos que la historia había llegado a su conclusión perfecta. Hoy, mientras firmo un acuerdo para adquirir una pequeña inmobiliaria valenciana, sonrío al pensar que quizás pronto nuestros caminos se crucen nuevamente, esta vez bajo circunstancias muy diferentes. La lección más valiosa de toda esta experiencia ha sido simple. Nadie tiene derecho a establecer tu valor. Solo tú puedes determinar lo que vales y lo que mereces. Y a veces,
El rechazo más doloroso puede convertirse en la mayor oportunidad de tu vida. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.